En este video vamos a continuar con los polinomios de Taylor. En los videos pasados vimos cuál era su definición, calculamos algunos polinomios de Taylor, ya sea para un orden determinado o para un orden n arbitrario, y por ahí ustedes ya habrán hecho algunos gráficos como para ver que efectivamente a medida que aumentamos el orden, la aproximación que nos da el polinomio de la función es cada vez mejor. Hoy vamos justamente a trabajar con el tema de cuán buena es la aproximación usando el polinomio de Taylor. Para ello vamos a ver una fórmula, que es la fórmula del resto de Lagrange, que nos va a permitir acotar el error de aproximación y entonces, por un lado, saber qué error, digamos, como máximo estamos cometiendo al aproximar con un determinado orden. Y por el otro también nos va a permitir buscar el orden del polinomio para obtener una cota del error ya dada de antemano. Comencemos con lo siguiente. Supongamos que nuestra función f va de un intervalo i a los reales y es n veces derivable en el punto a que está en el intervalo i. Pn de x va a ser el polinomio de Taylor de orden n de f centrado en el punto a. Este polinomio Pn existe porque estamos suponiendo que la función es n veces derivable en el punto a. Entonces, vamos a llamar Rn a la diferencia entre f de x y Pn de x. Este Rn de x sería el error de aproximación y también se lo llama resto de orden n. O sea, Rn es el resto de aproximar, digamos, la función con el polinomio de Taylor. El módulo de Rn va a ser el error absoluto de la aproximación y por otro lado, si lo pasamos sumando, f de x se va a poder expresar como el polinomio de orden n más el resto de orden n. La idea ahora va a ser encontrar una fórmula para Rn que por supuesto esa fórmula no nos va a permitir calcular exactamente Rn, porque calcular exactamente Rn sería lo mismo que calcular exactamente f de x, y entonces no tendríamos necesidad del polinomio de Taylor, ¿no? Esta fórmula no va a poder ser usada para calcular Rn, ahora lo vamos a ver, pero sí para acotar el valor de Rn. Esa fórmula que ahora enseguida voy a escribir se llama la fórmula del resto de Lagrange. Bueno, vamos a ver cómo es la fórmula del resto de Lagrange. Primero las suposiciones que vamos a hacer. Vamos a suponer que f es n más 1 veces derivable en el intervalo i donde estaba definida la función. Vamos a suponer que x es un elemento de i. Entonces, la fórmula del resto de Lagrange dice que existe un C entre A y X. ¿Por qué pongo entre A y X? Porque si el A es menor que el X, este C estaría en el intervalo AX. Pero si el X es menor que el A, el C estaría en el intervalo XA. Entonces, decimos este C está entre A y X, tal que Rn de X, que era Fx menos Pnx, va a tener la siguiente expresión. Va a ser la derivada n más 1 de la función, evaluada en este punto C, dividido n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Y esa es la expresión del resto de orden n de la función f en el punto x, suponiendo que la función es n más 1 veces derivable en el intervalo i en el cual estamos trabajando
y que Pn obviamente es el polinomio de Taylor de orden n de la función evaluado en el punto A, centrado en el punto A. Bueno, fíjense que este término, esta expresión que aparece acá, es casi igual al el término que tendríamos que agregarle a Pn para obtener el polinomio de orden n más 1. ¿En qué difiere? Que acá aparece el C y no el A. Si acá pusiésemos A, entonces este término sería el que habría que agregar para obtener el Pn más 1 en X. Pero no, acá tenemos que poner C, que va a ser un número que no vamos a conocer y que la única información que vamos a tener es que se encuentra entre A y X. Entonces, vamos a ver cómo, usando esta fórmula del resto, vamos a poder acotar el error de aproximación o determinar el orden que tenemos que usar para obtener un determinado error. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Acá escribí la fórmula del resto para tenerla presente en el momento que la necesitemos. En este ejemplo vamos dada la función f de x igual raíz cúbica de x, vamos a tratar de calcular aproximadamente el valor de f en 8.5. Es decir, la raíz cúbica de 8.5. Y lo vamos a tratar de hacer, o vamos a hacer ese cálculo aproximado usando los polinomios de Taylor de orden 1 y 2 centrados en el punto a igual 8. Y vamos a acotar el error. Entonces le vamos a agregar a la consigna lo siguiente: acotar el error de aproximación, y le vamos a agregar algo más, y determinar si la aproximación es por exceso o defecto. Es decir, vamos para esta función, mediante los polinomios de Taylor de orden 1 y 2, calcular en forma aproximada f en 8.5, y vamos a hacer dos cosas. Acotar el error de aproximación, por un lado, y después determinar si la aproximación es por exceso. ¿Eso qué quiere decir, aproximación por exceso? Que el valor aproximado que obtengo es superior al valor de la función, o que la aproximación es por defecto, que eso significa que el valor aproximado que obtuve es menor que el valor de la función. Entonces, vamos a tratar de hacer ambas cosas. Acotar el error y determinar qué tipo de aproximación tengo, si es por exceso o por defecto. Vamos a ver cómo para ambas cosas vamos a utilizar la fórmula del resto de Lagrange. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos primero encontrar los polinomios de Taylor de orden 1 y 2 centrados en el punto a igual 8. También vamos a usar la fórmula del resto. La fórmula del resto requiere una derivada más que la del orden del polinomio que estoy usando. Quiere decir que si yo voy a hacer la aproximación de orden 2, la fórmula del resto para esa aproximación va a necesitar la tercera derivada. Entonces lo que vamos a calcular en primer lugar son las derivadas de la función f. Las vamos a evaluar en el punto 8, que es el A. Vamos a construir los polinomios, pero también vamos a guardar las fórmulas de esas derivadas para usarlas en la fórmula del resto. Entonces vamos a borrar lo que no es necesario y vamos a dejar lo indispensable. Bueno, entonces nuestra función es raíz cúbica de x, que la voy a escribir como un exponente fraccionario para facilitar la derivada. Entonces, ¿qué necesitamos de esto? Necesitamos el valor de f en 8. El valor de f en 8 es raíz cúbica de 8, 2. Entonces esto es f en 8. Ahora derivamos. La derivada de x a la 1/3 es 1/3
por x a la 1/3 menos 1. Eso es menos 2/3. Y eso es lo mismo que 1 sobre 3 dividido x a la 2/3. Y ahora este valor, esta función, la tenemos que evaluar en 8 para construir después el polinomio de Taylor de orden 1. Entonces, esto evaluado en 8 nos da un 12avo. Luego volvemos a derivar. Acá baja el menos 2/3 y se multiplica por el 1/3. Eso nos da menos 2/9 por x a la menos 2/3 menos 1 son menos 5/3. Y eso es menos 2 dividido 9 por x a la 5/3. Si esto lo evaluamos en 8, nos da este valor. Bueno, entonces, con esto, el valor de f en 8, f' en 8 y f segunda en 8, ya podemos encontrar las expresiones de los polinomios de Taylor de primer orden y de segundo orden. Pero como también vamos a querer acotar el error de aproximación y determinar si la aproximación es por exceso de efecto, y para eso vamos a tener que usar esta fórmula, entonces vamos a necesitar calcular la tercera derivada. Entonces calculemos la tercera derivada. La tercera derivada de esta función vamos a tener que derivar esto. Al derivar esto va a bajar el 5/3. El menos con el menos nos va a dar un más, entonces acá va a quedar un 10. Y 9 por el 3 que va a bajar acá es 27. Entonces estos 10/27 de x a la menos 5/3 menos 1 son menos 8/3. Y eso lo podemos escribir como 10 dividido 27 por x a la 8/3. Aquí no vamos a evaluar esto en 8 porque no estamos buscando el polinomio de orden 3, sino que vamos a necesitar esta expresión para utilizar la fórmula del resto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el P1, que sería el polinomio de Taylor de orden 1, para la función f, ¿qué expresión tiene? Recordemos, es f en 8 más f' en 8 por x menos 8. O sea, esta es la aproximación lineal que ya habíamos visto antes. ¿Qué nos da esto? F en 8 es 2, más f' en 8 es un 12avo por x menos 8. O sea que es x menos 8 dividido 12. Y con esto vamos a aproximar el valor de la función en 8,5. Entonces tenemos que evaluar esto en 8,5. Esto evaluado en 8,5 da este número decimal. En lugar de trabajar con la fracción, vamos a trabajar directamente con el decimal que nos da. Es 2.04167. Esto es un valor aproximado. He truncado el desarrollo decimal. Muy bien. Entonces, este sería el valor que nos da la aproximación lineal. Ya que está, pongamos el polinomio de segundo orden y su valor, y después analicemos el error y si la aproximación es por exceso de efecto. Entonces, P2x, ¿qué va a ser? Va a ser f en 8 más f' en 8 por x menos 8. Acá le vamos a agregar el término con la segunda derivada en 8 dividido 2 por x menos 8 al cuadrado. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar 2 más x menos 8, todo dividido 12, como ya habíamos obtenido antes, porque este es el P1, se le agrega este término, más la segunda derivada en 8 es menos
Menos 1 sobre 144, pero hay que dividir por 2. Entonces es menos 1 sobre 144 por 2 es 288. Y esto va por x menos 8 al cuadrado. Si hacemos la evaluación de esto en 8,5, eso nos da aproximadamente el valor 2.0408. Muy bien. Entonces ya tenemos los valores aproximados usando el polinomio de primer orden y el polinomio de segundo orden. Lo que nos faltaría es analizar qué pasa con el error para primer orden y para segundo orden, o sea, si es por exceso o por defecto, o sea, si el error es positivo o negativo, ahora eso lo vamos a ver, y acotar el valor absoluto del error. Entonces, vamos a guardarnos un par de cosas para luego utilizarlas y borrar todo el resto para entender mejor. Bueno, aquí hemos dejado lo indispensable para después hacer comparaciones y también la derivada segunda y la tercera porque son las que vamos a usar para acotar el error. O sea, vamos a usar esta fórmula. Entonces, vamos a ver el tema de acotación de el error de aproximación. Bueno, vamos a comenzar con el orden 1. Entonces, R1 de x es f en x menos p1 de x, y eso es x a la 1/3 menos p1 de x. No voy a escribir la expresión del polinomio porque en esta parte no interesa. Ahora, esto sería para un x genérico, o un x que esté en el intervalo correspondiente al dominio de la función f. Nosotros estamos trabajando en el punto 8,5, con lo cual R1 en 8,5 va a ser f en 8,5 menos P1 en 8,5. Ahora, si vamos a la fórmula del error o del resto de Lagrange, para este caso, R1 en 8,5, ¿qué sería? Sería la segunda derivada, ¿no? Porque acá el n es 1, entonces acá va un 2. La segunda derivada en c dividido 2 factorial por x, pero x ¿quién es? 8,5. 8,5 menos 8 al cuadrado. ¿Y qué pasa con este c? No sabemos quién es, pero sabemos que está entre a y x. El a ¿quién es aquí? 8 y el x 8,5. O sea que lo que sabemos de c es que este c está entre 8 y 8,5. Entonces, ¿quién es f segunda de c? F segunda de c tiene esta expresión que está acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, y acá reemplazando la x por c, nos va a quedar la siguiente expresión, menos 2 sobre, acá hay un 2, 9 c a la 5/3 por 8,5 menos 8 es 0,5 al cuadrado. El c siempre entre 8 y 8,5. Bueno, esto es el resto 1. Lo primero que obtenemos acá es que el resto 1 en 8,5, obviamente, mirando esta expresión directamente y teniendo en cuenta que el c es un valor positivo, nos da negativo. ¿No? Porque todo es positivo salvo el menos. ¿Eso qué implica? Que esta diferencia es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que f
en 8,5 es menor que P1 en 8,5. O sea que el valor que obtuvimos aproximando, o sea, este valor es más grande que el valor de la función. Eso quiere decir que la aproximación es por exceso. O sea, ¿por qué por exceso? Porque obtenemos un valor que es más grande que el valor que estamos buscando. O sea, hay un excedente ahí. Ahora vamos a ver cómo acotar el error. Para acotar el error tenemos que trabajar con el módulo, porque lo que se acota es el valor absoluto del error. Entonces tomamos módulo. El módulo de esto es tomar módulo de esta expresión que está acá. Acá este 2 lo podríamos cancelar con este 2 y es más simple la expresión. Entonces queda 0,5 al cuadrado dividido 9 por c a la 5 tercios. Esto es lo mismo que 0,5 al cuadrado sobre 9 por c a la 5 tercios. Entonces el módulo del error es igual a esta expresión que está acá, donde lo que sabemos es que el c es mayor a 8 y menor que 8,5. Entonces nos vamos a quedar con esta expresión que está acá y vamos a acotarla. Vamos a borrar esto, que ya no lo necesitamos. Estos valores los vamos a dejar. Y entonces vamos a tratar de acotar esto. Bueno, vamos a partir de acá, ¿no? El módulo de R1 en 8,5 es igual a 0,5 al cuadrado dividido 9 por c a la 5 tercios. Acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué sabemos? Que 8 es menor que c, menor que 8,5. Entonces, 8 a la 5 tercios va a ser menor que c a la 5 tercios, va a ser menor que 8,5 a la 5 tercios. O sea que tenemos estas desigualdades. Acá lo tenemos esto dividiendo, entonces esto lo vamos a invertir. Si yo tengo una desigualdad de números positivos e invierto todos los números, las desigualdades se dan vuelta. Quiere decir que acá, de este lado, va a quedar 1 sobre 8,5 a la 5 tercios, menor que 1 sobre c a la 5 tercios, menor que 1 sobre 8 a la 5 tercios. Este valor que está acá, que lo podemos calcular directamente, 8 a la 1 tercio es 2, entonces es 2 a la quinta, es un 32. Quiere decir que 1 sobre c a la 5 tercios es menor que un 32avos. Y entonces, si usamos toda esta deducción que está acá, y acá tenemos en cuenta que esto es 0,5 al cuadrado dividido 9 por 1 sobre c a la 5 tercios, eso va a ser menor que esto dejarlo como está, y este cambiarlo por un 32. Bueno, este valor que aparece aquí lo vamos a llamar asterisco y vamos a escribir acá. ¿Cuánto vale ese valor que puse ahí como asterisco? Bueno, eso vale 0
0.001736. Entonces, el error que cometo al aproximar la raíz cúbica de 8,5 usando este valor es menor que esto que está acá. Y ahí acotamos el error de aproximación lineal. Fíjense que si con la calculadora hacen la cuenta, la raíz cúbica de 8,5 con la calculadora es aproximadamente 2,04083. Y la diferencia entre estos valores, entre este y este, es aproximadamente, haciendo la diferencia, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos por acá. Es menos 0.008.425. Fíjense dos cosas. Primero, que el valor que obtengo si le tomo módulo es menor que la acotación del error que obtuvimos, lo cual está bien. Y por el otro lado, la diferencia da negativa. Es decir, este es más grande que este, que es lo que habíamos visto a través de la fórmula. O sea, la aproximación es por exceso, como habíamos dicho. Bueno, ahora veamos qué pasa con R2. R2 de x, que es f de x menos p2 de x, eso sería ahora la derivada tercera en c sobre 3 factorial por x menos 8 al cubo. Quiere decir que el R2 de 8,5 es f en 8,5 menos P2 en 8,5, que nos daría la tercera derivada evaluada en un C que desconocemos. La tercera derivada tiene esta expresión. ¿Qué más se agrega? Que hay un 3 factorial aquí, entonces acá iría multiplicado por 6. Por 8,5 menos 8, que es 0,5 al cubo. ¿Y qué pasa con el C? Como antes, el C está entre 8 y 8,5. Entonces, esta sería la expresión de el resto de segundo orden, en el punto que estamos tratando de aproximar. Ahora bien, ¿qué pasa con esta expresión? Es positiva, porque todo lo que aparece acá es positivo. ¿Eso qué implicaría? Que este valor es más grande que este. Y entonces la aproximación es por defecto. ¿Por qué por defecto? Porque el valor con el que estamos aproximando es menor que el valor exacto que tiene la función. Entonces ahora tenemos una aproximación por defecto. Es decir, cuando el resto tiene signo negativo, la aproximación es por exceso, y cuando el resto tiene signo positivo, la aproximación es por defecto. Y ahora vamos a analizar, vamos a acotar el error. Para acotar el error vamos a hacer las cuentas como la hicimos en el anterior. El módulo del resto de segundo orden en 8,5 es tomar módulo de esta expresión. Bueno, pero como esta expresión todo es positivo,
va a ser lo mismo que dejarlo como está en este caso. Ahora tenemos que acotar esto. Vamos a hacer una cuenta similar a la que hicimos antes. Recuerden que el C está entre 8 y 8,5. Entonces, si lo elevo a la 8 tercios, se van a mantener las desigualdades. Y si invierto, se van a dar vuelta las desigualdades. Bueno, ¿qué nos va a quedar acá? 1 sobre 2 a la 8. Con lo cual, aquí, cuando hagamos la acotación, nos va a quedar 10 por 0,5 al cubo sobre 6 por 27 por, o esto lo podríamos poner separado, por 1 sobre c a la 8 tercios es 1 sobre 2 a la 8. Y este valor da igual, esto es menor que esto, y este valor da igual a 0.00003. O sea, 3 por 10 a la menos 5. Quiere decir que el error que tengo al aproximar con el polinomio de segundo orden en valor absoluto es menor que 3 por 10 a la menos 5. Y ahora esto lo podemos ver haciendo como hicimos antes la diferencia entre el valor que nos da la calculadora y el valor que obtuvimos, que es este que está acá. Usando la calculadora, la diferencia entre estas dos cosas va a dar el siguiente valor. Esta es la diferencia tomando como válido el valor de la calculadora para 8,5. Entonces la diferencia de esto que está acá. Dos cosas. La diferencia es positiva, como vimos usando la fórmula del resto, o sea que este valor es más grande que este, y este número que está acá es menor que 3 por 10 a la menos 5, como habíamos acotado. Entonces, con esto concluye el ejemplo y el video.